Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro cuarto episodio de nuestra serie ADN. Y el día de hoy veremos el tema Nos sujetamos a nuestras autoridades. No sé si les gustaría saludar, Yair. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yair, bienvenidos a este cuarto episodio. Dios les bendiga. Y Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias por participar. Hoy tenemos a Yair y a Gaby. Algunos ya me habían dicho cuándo va a estar tu esposa. Bueno, pues aquí está, le tocó. Regina está siendo cuidada por mi mamá y por eso puede estar aquí. Pero estamos muy contentos de entrar a nuestro cuarto episodio. Creo que ahí vamos, poco a poco, sembrando la semilla a través de cada episodio. Y hemos estado hablando de que nuestro ADN es nuestra esencia, es lo que nos caracteriza. Y hoy vamos a entrar a un tema que platicábamos antes de empezar. Es un tema complicado para todos. También es de mucha bendición, como lo es de complicado, pero vamos a intentar en los próximos 30 minutos hablar acerca de eso, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, me gustaría comenzar. Recuerdo que pues fue un tema de mucha bendición este domingo. Creo que la iglesia lo recibió de una manera bastante bien. Y usted comenzaba hablándonos sobre que a nadie, como seres humanos, nuestra naturaleza le cuesta sujetarse a las autoridades. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Que de lo que usted nos platicaba un poco, quizá los que no estuvieron, sabemos que es difícil, a todos nos cuesta. Sí. El tema de la autoridad es un tema muy polarizado, por así decirlo, muy criticado, juzgado, malentendido. Nosotros vemos que para arrancar de una base, un fundamento, la autoridad proviene de Dios. Dice la Escritura que el Señor con su poder sostiene todas las cosas. Dios creó los cielos y la tierra bajo su autoridad. El universo entero está bajo la autoridad de Dios. Entonces, hablar de autoridad es hablar de la raíz y es hablar de Dios. Es hablar de un Dios que gobierna y tiene un poderío sobre todo el universo, y sobre un Dios que delega autoridad. Hablamos y unimos el tema de autoridad divina y autoridad delegada. Y pensamos en esto y pensamos, somos seres humanos que hemos sido llamados a tener autoridad y a tener autoridad sobre otros y a sujetarnos a una autoridad. Entonces yo decía que es muy complicado porque personas tienen conflicto con la autoridad. Todo el tiempo lo hemos visto. Vemos humanos teniendo problemas con la autoridad de Dios. Y para arrancar con una premisa es: el querubín se convierte en Satanás cuando no acepta la autoridad de Dios en los cielos. Y ahí comienza el problema de la humanidad, el problema cósmico a un enemigo que habla Isaías acerca de un enemigo que dijo, de un ángel, un querubín que dijo: subiré a lo más alto, pondré mi trono sobre el trono de Dios, seré semejante al Altísimo. Y eso fue porque el enemigo no aceptaba que Dios sostenía todo con el poder y con su autoridad, y él quería un trono semejante al del Altísimo. Y entonces recuerdo una pregunta que me hizo un amigo un día y me dijo: ¿entonces Dios hubiera perdonado a Satanás por su pecado? Y es que el pecado está en el marco de la conducta, y la rebelión está en el marco del corazón, de la actitud del corazón. Nosotros pecamos y Dios nos perdona. Satanás no solo pecó, Satanás tenía una actitud opuesta a la de Dios, una actitud contra Dios y contra su gobierno y contra su autoridad, y eso es gravísimo. Entonces, si hay un conflicto, el corazón humano no quiere sujetarse a ninguna autoridad. El corazón humano quiere ser su propia autoridad, quiere hacer lo que él quiere. Por eso vemos a tanta gente en prisión, por ejemplo, porque no pudieron, o a hijos descarriados porque no aceptaron la autoridad de sus padres, o a mujeres gobernando por encima de un hombre en el marco de la familia, cuando Dios ha hablado de hombres como autoridad y mujeres
como ayudas idóneas, y vemos que el ser humano tiene conflicto con la autoridad. Sí, yo veo que, bueno, tú dices que todos tenemos autoridad y Satanás, o el que estamos tratando acerca de eso, es que él estaba bajo la autoridad suprema de Dios, pero él también era una autoridad en el cielo. Y creo que, a menos, no es como que me identifique, pero yo vivo un papel así en la iglesia. Sí estoy en autoridad, pero yo estoy bajo tu autoridad. Entonces, ¿qué consejos podrías darnos a los que estamos en ese papel, que yo creo que somos todos? Estamos bajo autoridad, pero tenemos también autoridad sobre otros. ¿Qué cosas crees que podemos cuidar nosotros? Es muy buen punto. Gaby, para los que no sabían, es mi esposa, y ella es autoridad en esta iglesia, pero en el marco de la narrativa bíblica, Gaby está bajo mi autoridad como esposa, como parte de una familia, y también bajo mi autoridad al nivel gobierno de la iglesia. El Señor habla del hombre como cabeza de la familia e incluso como cabeza de cualquier movimiento eclesial. Por lo tanto, tengo esa función de gobernar con el temor de Dios bajo Gaby y bajo la iglesia. Pero Gaby tiene autoridad en la iglesia, y hay una tensión constante. Todos tenemos a quien dirigir, y todos también tenemos quien nos dirija, y ese es un conflicto. Pero lo que yo diría, el tema del consejo, es que todos tenemos a un Saúl y todos tenemos a un Absalón. En la prédica hablamos de eso. El patrón: Saúl, David, Absalón. Saúl, el primer rey de Israel; David, el que le secundó cuando Saúl se rebeló; y Absalón, el hijo de David, que también era líder, le voltea todo un reino en 4 años. Y entonces tenemos a 3 monarcas: Saúl, David y Absalón. ¿Qué nos enseña David en cuanto a: tengo un líder al que sujetarme y tengo un discípulo sobre quién dirigir? Yo decía algunos tips en la prédica. Yo decía: David tenía el peor líder, Saúl, el peor discípulo, Absalón, y se mantuvo fiel en la autoridad de Dios. Tenía una visión amplia de la autoridad. Saúl se rebela contra Dios. Dios le dice: acaba con todo el pueblo de Amalek, no dejes nada, no se queden con botín. ¿Qué hace Saúl? Creer que es más listo que Dios, y se opone a Dios, se rebela contra Dios, al grado de que Dios lo destituye por su rebelión. Samuel le dice: ¿por qué lo hiciste? Ven, es que yo no pequé, yo hice lo que me pidieron. No, esos animales que están ahí no nos dejan ni platicar. Saúl, pecaste contra Dios. Y él dijo: bueno, dejé esos animales para sacrificarlos a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl solo quería hacer su voluntad y no la de Dios. Se rebeló contra Dios y fue destituido. Sin embargo, David, cuando Dios lo reprende por su pecado, cuando Dios lo reprende por el censo que hizo, David se arrepiente, le pide perdón al Señor y cambia su actitud. ¿Qué hace Absalón? Absalón se voltea contra la autoridad, le boicotea el reino a David, le causa una rebelión y termina también mal. ¿Qué nos enseña David? Número 1, cuando tienes un Saúl y ese Saúl te lanza lanzas, porque eso hacía Saúl con David, David esquivaba lanzas, David no las devolvía y David no se juntaba con lanceros. ¿Qué hacer cuando mi líder está siendo muy duro conmigo? Tengo que aprender de David. ¿Qué hacer cuando mi discípulo se está rebelando contra mí? Tengo que aprender de David. ¿Qué hizo David con Absalón? ¿Se mantuvo firme? No levantó incluso su mano contra Absalón. Y aquí lo pienso en pastores que tienen discípulos que se les rebelan. El pastor puede tomar su papel y descalificar al discípulo. Escribir en Facebook:
fulanito de tal está desacreditado por mí, no lleva cobertura, es esto y aquello, va a acabar mal. ¿Qué hizo David? David se mantuvo firme y fiel a Dios, aun cuando su discípulo se le había volteado. Dejarle a Dios, que es uno de los siguientes episodios, creo que es el siguiente, no ofendemos, no nos defendemos. Dejarle a Dios en sus manos a tu Saúl, y déjale a Dios en sus manos a tu Absalón, ¿no? Sí. Aquí usted citaba Romanos 13, versículo 1 y 2, donde nos hablaba sobre que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Incluso nos cuesta creer esto porque pensamos, bueno, si este gobernante o esta autoridad que tengo es mala, es corrupta o no hace bien su papel, entonces ¿realmente está siendo puesta por Dios? ¿Qué respuesta le puede dar a las personas que nos escuchan respecto a esto? Hoy que tenemos a un presidente muy amado y muy criticado, puedo entender este principio. Toda autoridad es puesta por Dios. Nuestro presidente fue puesto por Dios, aunque un pueblo hubiera votado por él. Cuando el pueblo cristiano habla mal del presidente de la república, de la autoridad puesta por Dios, está hablando mal del Dios que puso a esa persona. El que resiste a una autoridad puesta por Dios resiste al mismo Dios. Entonces, el asunto de tensión aquí del que hablas, Jair, es ¿qué hacer cuando ese líder no lo está haciendo bien? Porque obviamente sabemos que aunque sean presidentes y sean gobernadores o pastores o líderes, obispos, quien sea que tenga autoridad, líder de célula, a veces el líder de célula, el pastor o el gobernador, no hacen su trabajo como lo deben hacer, con integridad. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Entonces hay quien decide irse por la primer vía. Él no lo hace bien. Voy a crear una rebelión para que yo lo haga mejor, como Absalón decía. Absalón se paraba a las puertas de la ciudad y decía: no es posible, el rey no tiene tiempo para oírte, tu caso es muy interesante, tienes muy buenos argumentos. Si yo fuera la autoridad, yo haría justicia a tu causa. Él levantó una rebelión contra la autoridad, porque según él, David no estaba haciendo su papel. Y yo no dudo que David se hubiera equivocado, se equivocó mucho. ¿Qué debo hacer? En primer punto, ¿levantar una rebelión contra el líder? El líder de célula está haciendo su chamba y lo está haciendo mal para muchos. Y es, ¿qué les parece si hablamos mal de ese líder? Para que lo quiten. ¿Qué les parece si todos nos enojamos contra ese líder? Y es que autoridad puesta por Dios, el único que quita es Dios. Si Dios es el que puso, Dios es el que quita. Dios puso a Saúl como líder. ¿Quién lo quitó? Dios. Por la rebelión de ese líder. ¿Cuántos años le llevó a David? David es ungido quizá de 17, 18 años. A los 40 es líder o es rey de una parte de Israel nada más. Es decir, tardó más de 23 años, 30 años en que el sueño se hubiera materializado. Mucha gente quiere ver rápida un juicio, una sacudida de parte de Dios a un líder que es corrupto, que no es íntegro. ¿Qué nos toca hacer? Orar por él. Muchas veces se rebelan contra el líder porque el líder lo hace mal, y en lugar de orar y pedirle a Dios que le dé sabiduría y que lo guíe, lo condenamos, lo maldecimos y queremos que ese líder termine como Saúl. David no se alegró de eso. David se alegró, no se alegró incluso cuando Saúl muere. Le dio tristeza porque era el ungido de Dios. No le mató, no apresuró los tiempos de Dios, aunque Dios ya le había dado algo. Jóvenes apresurados a querer hacer algo por Dios y se rebelan, no aceptan autoridades. Gente incluso se va de la iglesia. En esta iglesia no crezco. Y eso es un tema bien delicado, y cada caso es diferente. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Dejarle al Señor eso? ¿Orar por esa persona? Y si de plano no conectas con tu líder, es ser honesto con él y decir: no creo que sea bueno esto, y que tu líder te explique su corazón, porque eso pasa. A veces no estoy de acuerdo
y mando un mensaje: me voy de esta iglesia, adiós, no conecto con ustedes. Pero estaría muy bueno poder hablar, porque a veces solo son malentendidos, a veces solo son ideas. Recuerda que una cosa de la boca de una persona a los oídos de la otra, Satanás la puede tergiversar. Yo digo algo como: Yair siempre me llega tarde. De aquí a ahí se puede tergiversar a que tu corazón, tu mente, el enemigo siembre cosas diferentes y tú llegues a pensar: el pastor tiene algo contra mí, ya no voy a ser parte del podcast porque siempre me exhibe, y te llenas de cosas. Seamos sabios y aprendamos a discernir en el tema de rebelión, en el tema de sujeción y todo esto, ¿no? Sí, yo creo que este es un tema como un poco difícil de explicar cuando muchos de nosotros experimentamos injusticias de parte de las autoridades. Hace días veníamos en el carro y tú platicabas en la predicación que vimos como algunos policías tenían un comportamiento que a lo mejor no era el correcto. Y eso lo hemos experimentado un montón. Hasta hace días, hace muy poco, en medio de la pandemia, se levantó la sociedad a reclamar en contra de las autoridades porque vimos a alguien morir injustamente en manos de un policía. Y muchas veces, yo he escuchado muchos comentarios que cuando hablamos acerca de sujeción, cuando hablamos acerca de obedecer, dicen: ok, tú dices eso muy fácil porque tu esposo, por ejemplo, tú, es justo, ama a Dios y no te maltrata, pero yo ¿cómo me voy a sujetar a un esposo que me lleva a no obedecer a Dios? ¿O cómo me voy a sujetar a un policía que es capaz de matar a un hombre injustamente? ¿Qué cosas podemos decirle a esas personas que dicen: ok, hablar de autoridad y sujeción es muy difícil? Cuando yo sé que tú nos hablaste de Saúl, pero que cuando esa persona sigue afectando y afectando y afectando, creo que ahí hay un conflicto en el corazón cuando vivimos bajo injusticia. Vuelvo al principio de autoridad divina y autoridad delegada. Un policía como este que abusó, que hizo abuso de su poder y clava una rodilla en el cuello de un hombre de piel morena, y terminan asesinándolo, refleja la autoridad de una persona sin el temor de Dios. Dios da autoridad, pero hay personas que malusan su autoridad. En el tema de un matrimonio, una mujer que es golpeada por el hombre la golpea y le dice: yo soy tu autoridad y tú te sujetas. La autoridad divina está por encima de la autoridad del hombre. Cuando un hombre está haciendo las cosas por encima de la autoridad de Dios, cuando está violando las leyes de Dios, se tienen que tomar acciones. Por ejemplo, un hombre que golpea a una mujer, la mujer viene, nos habla de eso. Nosotros no le vamos a mandar a su casa diciendo: usted debe sujetarse porque la Biblia dice que el hombre es cabeza y usted se sujeta y usted debe ser sumisa. Deje que la sigan golpeando. No, él es cabeza, pero recordemos que el apóstol Pablo dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, respeten a sus maridos, sujétense a ellos. Entonces está hablando de la dinámica de autoridad. Alguien se sujeta a una persona que ama. El amor es correspondido con sujeción. La sujeción es correspondida con amor. Entonces, claro que la mujer se tiene que sujetar a un hombre que la ama. Si el hombre no la ama, entonces esta mujer tiene que tomar medidas. Por ejemplo, vemos a mujeres tomando el papel de la casa. Mujeres que han tenido un modelo marianista, un modelo de matriarcado, y que mujeres mandan en casa desde la abuela, la mamá, la hija, y mandan y son las que hacen y deshacen en la casa. Entonces la hija viene con eso, llega a su matrimonio y en el matrimonio quiere gobernar. Hay un hombre que es sumiso, no dice nada, no hace nada, los hijos hacen de las suyas, él no opina, no hay finanzas, no toma su papel. ¿Qué hace la mujer? Toma el papel. ¿Qué hace el hombre? Se sujeta a la mujer. Ese no es el orden divino.
¿Qué está haciendo la mujer? Tomar el papel que el hombre no está tomando. Pero ¿qué pasa cuando el hombre sí está tomando su papel y la mujer no entiende eso? El hombre está proveyendo a su casa, va a la iglesia, está creciendo espiritualmente, está tratando de tomar decisiones, está mejorando, pero la mujer dice: yo voy a mandar, no me importa que estés creciendo. Y hay un conflicto y una guerra. Entonces ahí la mujer debe entender: me tengo que sujetar a mi autoridad, aun cuando yo tenga mucho liderazgo, aun cuando yo tenga mucha autoridad y aun cuando yo sea más inteligente que él. Te tienes que sujetar porque él sí está echándole ganas y está cumpliendo su labor y te está amando. Tienes que orar sobre eso. Si él no toma su papel, te toca a ti tomarlo, y Dios le va a demandar a él que él no ha tomado su papel como el líder de la casa, ¿no? En el tema del gobierno es igual. Dios va a ir obrando, Dios va a ir moviendo, Dios va a ir quitando. Nos sujetamos a medida que no sufrimos violencia, que no sufrimos este tipo de cosas. No me va a golpear un policía en la calle, yo voy a llegar todo quebrado de las costillas y luego decir: no, es mi autoridad, Dios me manda que me sujete. No, me manda que me sujete, pero voy a ir a demandarlo porque él no puede quebrarme las costillas. No hice nada, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Eso es cuando yo hago mal uso de la autoridad. Lo llevo al plano de iglesia. Un pastor se está robando las finanzas de la iglesia. Un pastor tiene 4 mujeres escondidas. Y entonces alguien dice: no, es la autoridad. No, yo no puedo decir nada. No, el pastor es la autoridad. No, el pastor está violando la ley de Dios. Entonces, es tan sencillo como venir, hablar con la esposa del pastor, con algunos líderes de la iglesia y decir: yo he visto esto del pastor. No me estoy rebelando contra el ungido. Estoy hablando de lo que yo estoy viendo mal del pastor. Y ya el consejo de ancianos, de líderes de cada iglesia tendrá que tomar decisiones. Sería muy diferente a que yo vea algo sospechoso del pastor y empiece a hacer una difamación pensando que estoy en lo correcto. Es diferente. Estoy tratando de dar ilustraciones a ver si les sirve a la gente que nos está oyendo o viendo de estos temas. Cada tema es diferente y habría que tratarlo, pero ese es un principio. Sí. Sí, también pues está el caso de que hay buenas autoridades, buenos líderes, pero a veces las personas que están bajo su cargo se quieren rebelar ante estos líderes simplemente por una condición del corazón que quizá no es la correcta. Pero usted nos hablaba en el sermón que no debemos obedecer al hombre, sino que obedecemos a la autoridad que está detrás de ese hombre, la cual es Dios. Y veíamos que muchas veces los jóvenes también, por ejemplo, cantábamos y queríamos representar una buena figura ante Dios con alabanzas, pero ¿qué pasaba cuando nosotros en el tema de obediencia? A veces cantábamos, decimos, nos queremos ver cool ante la gente, una buena imagen, pero en cuestión del corazón, ¿qué pasa ahí? Dios es la autoridad máxima, es una autoridad que no podemos negar, y a veces incluso nos cuesta a los jóvenes sujetarnos a ella. Ante el mundo quizá podemos dar una buena imagen, pero ¿qué nos recomienda a los jóvenes cuando tenemos esa actitud en el corazón de hacer cosas quizá escondidas, o no sujetarnos a nuestros pastores o incluso a nuestros padres? Porque es muy común que se vea eso actualmente. Sí. Yo quiero decir primero que Yair fue invitado en este principio, y Gaby obviamente. Cada persona que está siendo invitada tiene está seleccionada intencionalmente. Nosotros como pastores hemos visto en Yair un joven que ha vivido bajo sujeción desde hace 1 año, 4 meses quizá, desde que llegó Yair. Y Yair está hablando de un tema bien interesante, es ¿qué pasa cuando queremos hacer cosas visiblemente atractivas y para que hablen bien de nosotros, pero detrás de cámaras no somos obedientes? La obediencia está ligada, la palabra obediencia está ligada a sujeción y autoridad. Y se me viene a la mente a Saúl. Está medio obedeciendo, se acabó con el pueblo, pero dejó un poco de ganado. Que le dice Samuel: ¿por qué desobedeciste? Saúl dijo: bueno, es que traje un poco de ganado para levantar sacrificios y a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué está haciendo Saúl? Usando su sacrificio, o más bien usando su desobediencia para querer adorar a Dios.
buscar la apariencia pública de su rebeldía en secreto. Jóvenes que quizás son voluntarios, o personas, no solo jóvenes, son voluntarios, sirven a Dios, vienen 3 reuniones el domingo, sirven en todas las áreas, son muy creativos, pero en su vida secreta son desobedientes y hacen lo mismo que Saúl. Y me llama la atención porque dice la escritura en 1 Samuel 15 del 22 al 23: Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, le dijo, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl no entendía que es más importante la obediencia que el sacrificio. La rebelión es comparada con la actitud de un hechicero o de un idólatra que hace culto a Baal. O sea, es muy grave. Por la rebelión, Satanás se convirtió en el dios de las tinieblas. Por la rebelión, Aarón y su esposa son juzgados con lepra por haber criticado a Moisés. Por la rebelión, Coré es tragado por la tierra cuando se rebeló contra Moisés. Por la rebelión, Absalón queda colgado de un árbol y es asesinado por el pueblo enemigo. Por la rebelión, diferentes hombres pagaron consecuencias. Querían adorar, pero no se sujetaban en obediencia a Dios. Jesús Adrián Romero lo hace increíble en su canción Te daré lo mejor. Ya sé que han criticado mucho a Jesús Adrián Romero, pero tiene una canción que se llama Te daré lo mejor, y él dice: te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, que una adoración. Mi obediencia es mi mejor adoración. A Dios le encanta nuestro sacrificio, que seamos voluntarios, que demos una ofrenda, que sirvamos. Pero a Dios le encanta más la obediencia. No podemos querer predicar el evangelio a personas y traerlos al señorío de Cristo si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Le decimos a la gente: Cristo puede ser tu Señor y Salvador, es decir, Cristo puede señorear sobre ti, pero la pregunta es: ¿cómo queremos traer a gente que Cristo señoree sobre ellos si ellos no han tenido un encuentro con la autoridad de Dios? A Satanás no le impacta gente que sirva mucho, que sea voluntario. A Satanás le impacta gente, le atemoriza y sacude el reino de las tinieblas personas que conocieron y tienen un encuentro con la autoridad de Cristo. Porque cuando tienes un encuentro con la autoridad divina y la autoridad delegada, o con la autoridad divina que se representa en la autoridad delegada, Satanás sabe que tú te vas a sujetar a la voluntad de Dios. Y recordemos que Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Un acto de sujeción a la autoridad de Dios trajo redención a la humanidad entera. No sabemos lo importante que es que un siervo de Jesús tenga un encuentro con su autoridad, porque puede cambiar el rumbo de toda una generación. Si nos sujetamos a Dios y a su autoridad y a las autoridades delegadas como un pastor, un líder, un gobernador, podemos afectar toda una generación por nuestra obediencia. Sí, tú hablabas acerca del ejemplo de Pablo, que tuvo un encuentro con la autoridad de Dios, y podemos ver ese ejemplo como de alguien que no lo había tenido y tenía autoridad, porque Pablo era un hombre de mucha influencia en su tiempo, y tiene un encuentro con la autoridad de Dios, y cómo, o sea, el mundo cristiano ha sido transformado gracias a lo que él vivió y a lo que él nos enseña, porque en cada una de sus cartas habla un poco acerca de autoridad. ¿Qué nos puedes decir acerca de Pablo y su ejemplo? Pablo perseguía a la iglesia cuando no había tenido un encuentro con la autoridad de Cristo. El gran Saulo de Tarso amedrentaba a la iglesia, la perseguía, la sacudía. Era el hombre más temido por toda la iglesia. Un hombre de mucha autoridad, tenía cartas, tenía un ejército a su mando para acabar con la iglesia, y los persiguió. Esteban murió en una persecución de Pablo.
Tiene que haber un Esteban para que surja un Pablo. La iglesia tiene que sujetarse. O sea, Pablo fue impactado. Esto no lo dije en el sermón, se me está viniendo ahorita. Pablo fue impactado cuando era Saulo por un Esteban que no se dobló a un sistema. Para él era más importante la autoridad de Dios y permitió que lo asesinaran por la autoridad de Cristo. Veo a Jesús a la diestra del Padre. Lo asesinaron. Pablo, yo creo que fue movido a ¿qué tienen estos cristianos que se sujetan a su Dios y no temen a la espada romana? Pablo persigue a la iglesia, pero un día camino a Damasco es impactado por la autoridad de Dios. Una luz lo tumba, lo deja ciego y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué Pablo dice quién eres, Señor? Ya sabía que algo no andaba bien. Señor, yo me imagino a Dios. Ahora sí, Señor, cuando persigues a mi iglesia, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo. Tú no tienes reverencia por mi autoridad. Y Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? El Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patadas contra la piedra. Las patadas o los pies representan el poder humano. La piedra representa la autoridad divina. Cristo la piedra. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, Pablo, dura cosa te es querer usar tu poder humano contra la autoridad divina. Y Pablo es impactado. Dios le dice: ve a tal lugar, a tal casa. Ahí voy a enviar a uno de mis siervos llamado Ananías. Y el gran Saulo de Tarso ahora está bajo el gobierno de Ananías. El gran Saulo de Tarso está ahí 3 días sin ver y sin comer. Llega Ananías. Le dice el Señor a Ananías: tengo a uno llamado Saulo que es mi instrumento. Y Ananías se asusta. El que mata a los cristianos, no la hagas, yo no puedo contra ese Saulo. Y le dice el Señor: yo lo tengo dominado. Tuve un encuentro con mi autoridad. Ve a la calle a la derecha y ahí lo tengo. Cuando llega, le dice: hermano Saulo. Y Saulo se sujeta a este hermanito llamado Ananías, que es mencionado en la Biblia solo una vez. ¿Cómo Saulo de Tarso se sujeta al hermanito Ananías? Porque no es Ananías, es el Dios que está detrás de Ananías. No se trata de tu pastor, es el Dios que está detrás de tu pastor. No se trata de tu líder, es el Dios que está detrás de ese líder de célula. No se trata de tu líder de ministerio, es la autoridad divina delegada a un hombre. Por eso le dijo el Señor a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pilatos le dice a Jesús: yo tengo la autoridad para quitarte o darte vida. Y Jesús le dice a Pilatos: tú no tienes ninguna autoridad si no te la es dada, si no te hubiera sido dada de mi Padre. Pilato tenía autoridad de parte del Padre para mandar a Jesús a que lo crucificaran. Nadie tiene autoridad si no es dada por Dios. No es el hombre queriendo poner su autoridad, es la autoridad de Dios sobre ese hombre. Y el que resiste a Pilatos o el que resiste a Ananías, resiste a Dios. Eso es lo que tengo que decir sobre eso. Sí, eso abre como puerta a el hecho de saber que todos estamos sujetos a la misma autoridad. Nos abre puerta a sujetarnos a un Ananías siendo un Pablo. Porque hay veces que cuando llegamos a un puesto de autoridad alto, dices: ¡ay, cómo me lo voy a sujetar a este jovencito! O cómo yo siendo tan renombre, voy a llegar con este pastor de 31 años y yo teniendo 60, ¿cómo me lo voy a sujetar? Yo creo que eso abre una puerta a decir: todos, absolutamente todos, estamos bajo la misma autoridad. Y esa autoridad máxima que es Dios nos ve a todos por igual. No tiene un favoritismo o no nos ha posicionado en cierto lugar porque seamos favoritos, sino somos tratados de la misma manera. Sí, todos un día vamos a cosechar el nivel de sujeción que tuvimos con otros. Un día nos va a tocar dirigir y vas a anhelar que se sujeten a tu liderazgo. Pero vas a cosechar el nivel de sujeción que tú tuviste con tu líder. Sí. Y un día vas a entender a tu líder y vas a decir: ¿qué razón tenía mi pastor? ¿Qué razón tenía mi padre? Los papás dicen:
tendrás tus hijos y sabrás de qué hablo. Y ahorita que vemos a Reginita rebelarse a veces, que no se quiere dormir y demás, yo me imagino cuando venga otro tipo de rebelión, que Dios nos dé sabiduría, pero dicen los papás, vas a pagar las que has hecho. Y en autoridades eso pasa. Por eso les animamos a todos, sujétense a su autoridad, siembren sujeción para que cosechen sujeción. Sujétense a los que ahora tienen por líderes, porque un día ustedes van a estar a cargo de multitudes y van a anhelar líderes sujetos a su liderazgo. Líderes que dicen, no estoy tan de acuerdo, pastor, pero lo vamos a hacer como usted dice. Un día me tocará a mí dirigir y lo tendrán que hacer como Dios me está guiando a mí. Hay gente que dice, si el pastor abriera más sus oídos para que se hicieran más cosas como todos opinen, todos tienen opiniones, y hiciéramos cosas más abiertas. Mira, un monstruo de 5 cabezas va a ser un caos. Un barco con 5 timones va a ser un caos. Si crees que Dios está en la visión de tu pastor, solo súbete al barco y no pidas el timón. Confía en lo que Dios le está dando a tu pastor. Y si crees que no vas por ese lado, honra a tu pastor y dile, pastor, no me subo al barco, gracias por todo, ore por mí, bendígame. Y las puertas del barco quedarán abiertas para ti, por si en el futuro quieres volver a subirte. Pero si te vas mal y en rebelión como Absalón, créeme, te va a costar tanto regresar cuando necesites regresar. Al que es autoridad, deje las puertas abiertas siempre. Al que no se sujetó a la autoridad, váyase bien, hable con la persona que tiene conflicto y deje las puertas abiertas, porque no sabemos cuándo tengamos que rendir o necesitemos las puertas abiertas, ¿no? Sí. Bueno, pues para ir cerrando, no sé si tengan algún otro punto antes de cerrar. Yo tengo una pregunta solamente. Hablamos mucho acerca de no convertirnos en Absalón, pero al principio mencionábamos que todos estamos sujetos a autoridades, pero también todos somos autoridades en algún momento. ¿Qué cosas podemos hacer para no llegarnos no solo a convertir en Absalón, sino cuando tenemos autoridad, no llegarnos a convertir en Saúl? ¿Qué cosas podemos cuidar cuando ya estamos en autoridad para no ser Saúl? ¿Recuerdan a Juan el Bautista en su tiempo de gloria? El gran Juan el Bautista, el que bautizaba para arrepentimiento, era el rockstar del momento. Juan el Bautista era el hombre imparable, era el hombre del momento, y él predicó un evangelio, o predicó que venía un evangelio que venía a transformar el mundo. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando Jesús aparece a escena? De hecho, discípulos de Juan el Bautista voltearon a ver a Jesús y siguieron a Jesús. Abandonaron a Juan para ir con Jesús. Y un día le dijeron, hey, Juan, Jesús está hablando del evangelio, Jesús tiene gente, Jesús. Y él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Jesús dijo, no habrá otro más grande que Juan el Bautista. No habrá otro. Esa es la actitud que yo recomiendo a cualquier líder. Llegará alguien que va a matar a sus 10,000 cuando tú solo matas a tus 1,000. Llegará alguien que predicará mejor que tú. Llegará alguien que tocará el instrumento mejor que tú, o cantará mejor que tú, o hablará del evangelio mejor que tú, o será más creativo, será más dinámico, será más líder, será más entusiasta, será más influyente. ¿Por qué nos enojamos si no se trata de nosotros? Cuando tú te enojas porque alguien más talentoso llegó a tu equipo, estás demostrando la intención de tu corazón. Lo que tú haces es por ti y no por Dios. Cuando tienes miedo incluso de orar por un enfermo, estás hablando de la actitud de tu corazón. Tienes miedo de que no sane porque se va a hablar de ti. Entonces se supone que si sana también se tiene que hablar de ti, o se tiene que hablar de él. Entonces uno ora y si sana, gloria a Dios, y si no sana, en su soberanía Dios lo decidió. El problema con esta generación es que se molestan cuando llega un David que mata a sus 10,000. Yo sueño con que vengan a Jesús muchos David, que hagan las cosas mucho mejor que yo,
y yo poder cargarlos en mis hombros y decir, vayan más lejos, porque no se trata ni de ustedes, David, ni de ti, Absalón, ni de mí como Saúl, si yo llegara a ser Saúl. No se trata de ningún monarca, se trata de Dios y de su reino. Y si yo tengo que ser Juan el Bautista para humillarme y menguar para que otro crezca, lo voy a hacer, porque no se trata de mí. Yo no soy el protagonista de la historia. En esta historia del Génesis al Apocalipsis, el protagonista es Cristo Jesús, es el Padre y es su reino, y yo solo soy un eslabón en la cadena de esa historia. Que la gloria de Dios esté por encima de todo, que nadie le robe a Dios su gloria, y que nosotros en aquel día, en la eternidad, podamos decirle, Señor, no cabe duda que valió la pena sembrar en tu reino. No importa si fui Juan el Bautista, no importa si fui Jesús, o no importa si fui Pablo o Ananías. Señor, solo no quiero ser Saúl y Absalón. No. Sí, así es. Bueno, pues se puso buena esta plática. Gracias, Yair, gracias por tu sujeción como líder en esta iglesia. Sé que vas a llegar muy lejos. Gracias. Gaby, como la pastora de esta iglesia, está en una posición difícil, pero también gracias por sujetarte a lo que Dios nos ha estado hablando y por trabajar junto conmigo en la visión que Dios le ha estado dando a la iglesia Jesús es. A todo el liderazgo, si nos está viendo, gracias por decir sí, aunque no te cuadre todo. Incluso aunque has pensado, si yo fuera el pastor lo haría diferente aquí, un día te va a tocar y lo vas a hacer. Y lo vas a hacer como Dios te esté hablando a ti. Te toca en tu célula, te toca dirigir en las áreas de oportunidad que Dios te ha dado. Y hazlo conforme al corazón de Dios. Analiza la intención de tu corazón. Si es por ti, todo lo que venga no va a florecer. Pero si la intención de tu corazón es para que el reino de Dios crezca, no importa sujetarme a Ananías, y así va a crecer el reino de Dios. El apóstol Pablo le rindió cuentas a Pedro y a la iglesia local en el libro de los Hechos, y Pablo sabía que era para la gloria de Dios. Así que cuando Pablo pierde la vida, cuando lo degollan según la historia, dice la Biblia que él dijo, a mí no me tapen como un criminal, ustedes no me quitan la vida, yo la voy a sembrar con alegría. Y él la sembró. Y hoy somos inspirados por un Pablo que tuvo un encuentro con la autoridad. Animo a todos, tengan un encuentro con la autoridad de Cristo, para que entiendan que lo que hacemos no se trata de nosotros ni de la iglesia, se trata de Dios. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí. Que Dios siga hablándoles. Vamos en el 4º episodio. Suscríbanse al canal de Jesús es en YouTube. Compártelo con tus amigos. Síguenos también en Spotify como Jesús es Podcast. Síguenos en nuestra página de Facebook como Iglesia Jesús es. Y en todas nuestras redes sociales te animamos a compartir lo que estés viendo del podcast. Si te animó, te sumó en algo, compártelo con alguien más, un líder, un pastor, un amigo, y ojalá y lo que estemos hablando aquí pueda ayudarte. Sabemos que no tenemos todas las respuestas, estamos aprendiendo, somos una iglesia joven, somos pastores jóvenes, somos novatos en esto, pero estamos creciendo todos los días y queremos compartirte la visión que Dios nos está dando. Y si te sirve algo, pues tómalo y que el reino de Dios florezca. Pues gracias por todo, nos vemos la próxima semana. Suscríbanse, conéctense a cada semana con lo que hacemos. Dios les bendiga. Gracias a Yair y a Gaby que estuvieron aquí. Gracias a toda la iglesia que está unida en esto. Nos vemos. Bye. Hasta luego.